Bueno, muy bien. Vamos a recibir a Máximo Cavazzani. Máximo Cavazzani es CEO de Ethermax. Es titulado en Ingeniería Informática por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. En 2009 fundó Ethermax, una compañía especializada en el desarrollo de juegos sociales. Creó, entre otros juegos, Apalabrados y Preguntados, dos grandes éxitos que fueron récord de descargas a nivel global. Bajo el liderazgo de Máximo, los juegos de Ethermax se caracterizan por su sencillez y cuidado en el detalle, dejando su impronta en cada nuevo producto que idea. Apalabrados fue lanzado en 2012 y a pocos meses de su lanzamiento batió el récord de descargas en España, llegando a estar instalado en 1 de cada 2 smartphones del país. Preguntados, el juego estrella de la compañía, superó los 200 millones de usuarios en todo el mundo y lideró los rankings de más de 36 países. Su éxito en el mundo hizo romper el récord histórico de permanencia en el puesto número 1 en los stores de Estados Unidos durante más de 60 días consecutivos y liderar el top de descargas de Argentina, España, Italia, Francia, Holanda y más de 30 países. El juego de trivia cerró el 2015 encabezando lista de las apps más descargadas del año por Apple. Además, fue elegido por Apple para ser el primer juego en su nuevo dispositivo Apple Watch. Obtuvo varias menciones y premios como Premio Sadowski, Mención Rockstar 2015, Premio Inteligencia Digital 2015, Premio Estilo Emprendedor de la Universidad de Palermo y también fue nominado para los premios MIT Innovadores menores de 35 en Argentina y Uruguay. En los últimos años participó en múltiples charlas en Argentina, España, Colombia, Finlandia, Holanda y Estados Unidos, como la Mobile World Congress 2015 y 2016, The App Fest, The Update, Casual Connect, Red Innova, Endeavor, Amdia, IAB, entre otras. Máximo se perfila en América Latina como referente de la industria móvil y tecnológica, y encabeza la lista de los líderes emprendedores de la Argentina en el ranking de los referentes 3.0 de la Argentina, elaborado por la Universidad Austral en 2015. Desde marzo del 2016 forma parte del nuevo Consejo Consultivo del Ministerio de Modernización junto a los líderes del emprendedurismo y tecnología de la Argentina. Le damos un muy fuerte aplauso a Máximo. Bueno, gracias. Después de esa presentación ya no sé qué decir. Iba a empezar con todo eso, así que ya fue. No, bueno, como dijo la señorita, Preguntados y Apalabrados fueron dos grandes éxitos de la empresa, pero les venía a contar un poco la historia de cómo se llega hasta ahí. Por lo general, creo hay una idea errada de cómo se llega a un éxito o a un suceso del tamaño de Preguntados. Y es algo que a mí siempre me interesó de chico. A mí siempre pensé que el desarrollo debía ser en Argentina, que debía empezar desde acá para el mundo y no simplemente ser una forma de un productor, como un outsourcer del mundo, ¿no? Si bien ese tipo de emprendimientos están bien, creo que es importante que empresas como Ethermax empiecen a surgir para empezar a crear desarrollo desde acá y empezamos a competir desde Argentina para el mundo. Por ejemplo, nuestros competidores no están ni en Argentina ni en Latinoamérica, están en Finlandia, están en Estados Unidos, están en Inglaterra. No quiere decir necesariamente que tengamos que ser los mejores, pero estamos nosotros creando el desarrollo desde acá. Ahora, no ocurre de un momento para el otro. No es que un día íbamos caminando por la calle y se nos ocurrió una idea de un juego y dijimos, qué divertido, podría ser así, hicimos un producto y lo lanzamos al mercado y explotó. Eso no suele pasar y si ustedes lo piensan desde un punto de vista de la intuición, se dan cuenta que es poco probable, ¿no? Entonces, yo en particular empecé con una necesidad que tenía. A los 21 años yo empecé a comprar y vender acciones, era algo que me interesaba, y empecé a darme cuenta que generaba una especie de dependencia el comprar y vender acciones. O sea, uno quería todo el tiempo estar mirando el precio de la acción, quería estar viendo su balance, quería poder hacer una compra-venta en lo más rápido posible, y en ese momento empezaban a surgir, o ya tenían un tiempo, las tecnologías web. O sea, uno no necesitaba como antes llamar al
al agente de bolsa para que compre una acción, sino que ya lo podía hacer a través de la web. En 2007 se presentó el iPhone y yo me lo compré y lo empecé a mirar. Me di cuenta que, contrario a lo que todo el mundo pensaba, no era un teléfono más, sino que era realmente la primera computadora que podía hacer procesamiento real del lado del usuario. Eso no existía antes. Fue el primer aparato en el que uno se podía sentir de esa manera. Sí, había Blackberries y había otro tipo de tecnologías, pero creo que el iPhone fue el que marcó un antes y un después en la era mobile. Y con una nueva era y con una nueva tecnología surgen nuevas oportunidades. A mí se me ocurrió, qué bueno si esto que pudiese hacer desde la computadora, como lo hago con el mail, lo pudiese hacer del teléfono, porque podría estar, por ejemplo, en el cine mirando mis acciones, podría estar viendo, aprovechar una oportunidad, podría no tener que prender la computadora cuando me levanto y poder hacerlo. Lo primero que se me ocurrió fue esto, fue una visión. Yo venía haciendo otras cosas antes y siempre estuve tratando de encontrar una idea que cerrara, y esta no fue una idea que en el momento me pareciera mucho mejor. Fue una idea más y decidí hacerla. La idea de iStock Manager, que era esta aplicación para comprar y vender acciones, era una idea simple, era simplemente llevar lo que había en la web al móvil, pero había que hacerlo bien y me costó un montón, me costó realmente un montón. Me choqué contra la pared, en muchos momentos dije no se puede hacer, pero terminé haciéndola y terminó siendo la primera aplicación del mundo para comprar y vender acciones a través del iPhone. Para que se den una idea, hoy la mitad de las acciones, la mitad del comercio de acciones en Estados Unidos se hace a través de mobile. La aplicación más importante para hacerlo es la que hice yo y todas las demás son copias de esas. ¿Por qué les digo esto? Porque uno a veces pierde la capacidad de imaginarse cómo lo que uno hace puede impactar en el futuro. Y cuando tuve el éxito, eso me produjo un éxito económico, pude elegir no trabajar nunca más en mi vida o tratar de buscar un éxito más grande. Y fue lo que traté de hacer con Ethermax. Fundé Ethermax un poco para sentir digamos, para formar una estructura que me permitiese hacer eso a gran escala. Yo me daba cuenta que, en este caso, yo programaba, hacía la página de internet, hacía el logo, hacía todo, pero tenía un límite. O sea, más allá de la capacidad que tenga uno, su propia producción, su propia capacidad de producción tiene un límite. Entonces dije, bueno, lo que necesito son personas. Y fui tomando decisiones así, decisiones lógicas. Dije, bueno, ahora voy a tener personas, voy a tratar de venderle esto a otras empresas, voy a tratar de, tengo la primera y mejor aplicación del mundo para comprar y vender acciones, me tiene que surgir, me tienen que llover los clientes, ¿no? Es una cosa lógica. Bueno, no pasó. La verdad es que no pasó, y si bien nuestro producto era muy bueno, por alguna razón, que por ahí hoy entiendo más que en ese momento, no pude conseguir otros clientes dentro del mundo financiero. Cosas que me pasaron, por ejemplo, iba a hablar con los bancos y nadie quería tomar una decisión. En los bancos, si vos tomás una mala decisión, te echan. Y si no tomas ninguna decisión, te ascienden. Entonces se pueden imaginar el tipo de persona que hay en esos lugares y las decisiones que se toman, que son ninguna. En Ameritrade, por ejemplo, que es la aplicación, uno de los brokers más grandes del mundo, que es para el quien hice, la plataforma por la cual funcionaba mi aplicación. Sí, nosotros tenemos ideas y queremos hacer proyectos y te vamos a contratar. Primer día que me cayó Information Security de Ameritrade y me trajo un formulario con 3.000 páginas, de las cuales tenían 6.000 preguntas, de las cuales no entendía la mitad. No cumplía la norma, directamente no entendía la pregunta. Desde ese momento me dijeron, no, mira, muchas más cosas con nosotros no vas a poder hacer. Y me empecé a dar cuenta que teníamos cosas buenas, habíamos logrado hacer un grupo de trabajo, ya éramos 20 personas, porque a través de los pocos trabajos que teníamos había podido crecer, pero no íbamos para ningún lado, literalmente. Todo lo que yo había pensado hasta ese momento de la razón por la que yo había hecho mi empresa, no corría más. Si bien corría la idea general, la visión, la idea de generar, cambio o generar productos desde Argentina, seguía estando ahí, el camino no era el correcto. Ahora, nunca podía haberme dado cuenta de eso sin haberlo recorrido, eso se los aseguro. Pero en un momento, una de las cosas que yo decía, por ejemplo, en mi empresa es nunca vamos a hacer un juego. Y lo decía literalmente, casi como si hubiese sido una premonición. Pero en un momento me di cuenta que hacíamos buenos productos, que no éramos buenos comercializándolos o convenciendo a otras empresas o entidades que nos pagaran para que las hagamos para ellos. Dijimos, bueno, vamos a hacer un producto propio. Y si vamos a hacer un producto propio, tiene que ser masivo y tiene que tener que ver mucho con lo que estamos haciendo en este momento. Y ahí es donde se me ocurrió hacer un juego. Y el primer juego que hice, que se llama Palabrados,
lo que buscó es, no buscó ser el mejor juego del mundo. Lo que buscó fue tratar de aprovechar todo en lo que nosotros éramos buenos y tratar de no meterse en lo que nosotros no éramos buenos. Por ejemplo, Apalabrados no tiene personajes, no tiene laberintos 3D, tiene mucho de servidores, ¿sí? Tiene mucho de interfaz mobile, Android, iOS, que era lo que nosotros hacíamos bien. Y bueno, medio como que adapté la idea o adapté lo que queríamos hacer a lo que éramos y no al revés. Y así es como Apalabrados surgió. Surgió y quedó un producto muy bueno, estuvo instalado en 1 de cada 2 teléfonos en España. Quiero que se den, por ahí no llegan a entender la magnitud de eso. En España no había una persona, y probablemente hoy no haya una persona que no sepa lo que es Apalabrados. Mucho más de lo que fue Preguntados acá. Fue un suceso. Fue el primer juego que los españoles sintieron como propio, masivo. Medio como lo que pasa ahora con muchas aplicaciones. Imagínense, esto es 2012, pasó con Apalabrados. Y sin embargo, yo iba a España y prácticamente, o sea, un mismo diario me hacía 3 entrevistas en un día. Y volví acá y nadie sabía lo que estamos haciendo, pero nada de nada. Y si bien no era tan importante para mí, a mí me llama la atención. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto éxito en España, tan poco éxito en Argentina? No lo entendía. Después lo entendí. Tenía que ver un poco con el desarrollo de la tecnología. La tecnología en Latinoamérica estaba atrasada, 2 años para ser exacto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ustedes iban por Madrid, yo me recuerdo estar en Madrid y ver gente con un iPhone en la mano y pensar, eso en Argentina no puede pasar. Imagínate, vas con un iPhone en la mano y te lo roban. Y lo pensaba, y muchas veces tenemos ese tipo de pensamientos en la vida. Sin embargo, 2 años después, todo el mundo está con los mismos ladrones y con el iPhone en la mano, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que tener cuidado con las cosas que piensa y las explicaciones que se da a uno mismo acerca de por qué pasan las cosas. Porque son supuestos. Y los supuestos, si bien son necesarios, porque si no, no podemos construir nada, están siempre agarrados de un broche. Ese broche puede estar, lo que no puede es ser invisible a nosotros. Nosotros tenemos que saber que todo el tiempo el camino del emprendedor es siempre agarrado de 4 hilos y siempre tratando de encontrar otros hilos más. Nunca vas a encontrar una cuerda, va a haber un hilo más del que te pueda sostener. Esto es una constante. Entonces dije, bueno, ahora sí. Ahora hicimos uno de los juegos más populares de la región. Ahora todo lo que hagamos nos va a ir bien. Hicimos un segundo juego, un tercer juego, y la verdad que no nos fue bien. No nos fue tan bien como los primeros, quizás. Y quizás es lo único que buscábamos, es superar ese primer éxito. O segundo. Sin embargo, justo antes de hacer Preguntados, la verdad que yo no tenía más ganas de seguir. Estaba cansado. Y lo digo sin remordimiento, es lo que sentía. Y es importante para mí expresar la verdad de lo que fue pasando, porque esto es lo que le va a pasar a todos ustedes si alguna vez deciden ser emprendedores. Ser emprendedor no es fácil. Es el peor trabajo del mundo. Es el trabajo más difícil del mundo porque en todos los otros trabajos, yo soy ingeniero, por ejemplo, yo puedo pasar días programando, me encanta. Es casi satisfactorio. Pero el ser emprendedor significa enfrentarte con cosas que no sabes hacer, y siempre son cosas nuevas. Contadores, abogados, problema de marca, de patentes, empleados, infraestructura, mercado, tipo de cambio. No sé, puedo estar años nombrándole cosas de las cuales vienen todos los días y te van desgastando de a poco. Eso es así. Pero es la única forma, creo yo, de modificar lo único que en realidad nos importa a todos, que es la sociedad. Digamos, prácticamente toda nuestra felicidad está basada en lo que tenemos al lado. Si yo los agarro y los pongo en un planeta con todos los recursos necesarios para sobrevivir solos, probablemente se ahoguen en el mar. Entonces, sí podemos ser parte de ese sistema como está, podemos criticarlo, sí, pero la única forma de cambiarlo es desde adentro y buscando resolver problemas. Entonces, decidí que no quería hacer otra cosa en mi vida. Por más que fuese un trabajo que no me gustara, valía la pena tratar. Es más, valía la pena tratar incluso si no íbamos a llegar a nada. Por lo menos íbamos a dejar en la historia hasta dónde se puede llegar sin llegar a nada. Y sin embargo, ese sentimiento me hizo patear el tablero y empezar a pensar las cosas de cero, empezar a ver qué había funcionado en Apalabrados y qué no, y qué había funcionado mal en Apalabrados y qué podíamos mejorar, y cómo podíamos ese éxito español llevarlo, aunque sea a Latinoamérica. Y ahí es donde se me ocurrió hacer un juego de preguntas y respuestas. Buscaba un juego que a todo el mundo le gustara, y a todo el mundo le gustan las preguntas y respuestas.
Ya había juegos de preguntas y respuestas en el mercado, pero por alguna razón no enganchaban. ¿Por qué enganchaba Susana Jiménez o el Pasapalabra en España o un montón de otros juegos, pero no lograban hacer eso en las apps? Y me di cuenta que había un principal problema, que era el contenido. Así como Clarín vacío no es nada, o Facebook vacío no es nada, un juego de preguntas y respuestas vacío o con preguntas malas no es nada. Entonces se me ocurre una solución. Yo necesitaba una cantidad infinita de contenido en cada una de las regiones a las que quería atacar, que eran más de 50, de mejor calidad de lo que hubiese sido hacerlos a mano, sin requerir de gente que las hiciera a mano, porque era económicamente inviable. Y si bien este postulado parece un imposible, y lo era para cuando lo pensamos por primera vez, se nos ocurrió una idea. ¿Qué pasa si en realidad las preguntas las mandaran los usuarios? Lo primero que se nos ocurría era, bueno, cualquiera va a mandar cualquier basura y el contenido va a ser peor. Sin embargo, algunos otros emprendimientos, Wikipedia, por ejemplo, no sé si conocen lo que es un reCAPTCHA o Duolingo, son diferentes proyectos que incorporan el concepto de crowdsourcing. Quiere decir utilizar el trabajo de diferentes actores, poquito trabajo, y poder organizarlo de una manera masiva para poder generar contenido. Wikipedia, ustedes lo ven, es mejor que la Enciclopedia Británica, y si yo les digo la idea de Wikipedia originalmente es, hagamos una enciclopedia donde cualquiera puede escribir cualquier cosa. Esa es la idea de Wikipedia. Si yo se los digo, es imposible que me digan que era una buena idea. O hagamos una plataforma en donde podamos escribir todos hasta 140 caracteres. No parecen buenas ideas. Lo que quiero que entiendan es que las ideas no valen nada. Las ideas cada vez más flotan en el aire. Y no quiere decir que no necesitemos una idea. Pero es como que yo les diga, bueno, yo para trabajar necesito respirar. Y les diga, bueno, el aire no vale nada. Y me dice, no, bueno, pero si no hay aire no puedes respirar y no puedes trabajar. Sí, la idea es que no es en donde tenemos que concentrar nuestros recursos, en la idea, sino entender que es nuestra capacidad de transformar esas ideas en realidades lo que nos hace mejores emprendedores. Y que aparte es lo único que le da sentido a lo que estamos haciendo. Porque si bien es lindo tener un juego que juegan millones de personas, y es algo de lo que yo me siento orgulloso, sigue siendo mucho menos de lo que yo creo que puedo hacer. Yo creo que Ethermax puede hacer un montón de cosas, o Máximo Cavazzani puede hacer un montón de cosas a partir de poder haber hecho eso. Y ahí es donde está el real valor de ser un emprendedor. Porque si no, realmente no sé si tengo ganas de levantarme todos los lunes para ir a trabajar. Y lo digo en serio. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Por qué estamos haciendo las cosas cuando somos emprendedores? Continuando con la historia, hicimos algo que se llama Fábrica de Preguntas, que fue una cosa más para que Preguntados tuviese el éxito que tuvo. ¿Qué es el concepto de Fábrica de Preguntas? Cualquiera puede mandar una pregunta, sí, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que a la gente le gusta mandar preguntas, podría no haber sido el caso, 1 millón de preguntas por día mandan, para que tengan una idea. La mayoría son basura. Basura me refiero a JJJJJ, o ¿quién es mi hermana? Ese tipo de preguntas que no tienen sentido. O ¿cuál es la edad de Justin Bieber? 10.000 veces en un día. En serio, 10.000 veces. Escrito exactamente, con la misma cantidad de letras, todo, a veces hasta con las mismas opciones. Y de personas diferentes. ¿Para qué les digo todo esto, estas curiosidades? Porque quiero que entiendan que, si bien uno podía, o yo hoy les puedo decir, no, nosotros pensamos tal cosa, por cada cosa que pensábamos, hay 100 que no pensábamos. Y lo que necesitamos, o lo que necesitamos formar y hacer cada vez más potente, es esa discriminación entre una cosa y la otra, ese efecto de poder hacer un experimento y probarlo, ese hecho de tener 200 personas como tiene Ethermax, que son las mejores en su campo para poder resolver esos problemas. Eso es lo que lleva tiempo, eso es lo que vale, eso es lo que cuesta, y esa es la razón por la que el trabajo es lo que es. Si fuese simplemente pensar una idea y llevarla a cabo, sería prácticamente lo mismo que yo hacía en mi facultad, que era muy divertido. Hagamos un ABM de tal cosa, no me importa mucho si va a funcionar o no, con que cierren lo que dice la ingeniería del software está bien, no me importa si está bien económicamente, si está resolviendo un problema de la humanidad. Eso no es ser un emprendedor. Un emprendedor es realmente hacer un paso más que el último paso de la última persona que haya tratado en esa línea. Y para eso primero tengo que recorrer todo lo que recorrió el anterior y después fijarme para qué lado es ese próximo paso, porque nunca es para adelante. Siempre es para allá, a veces es para atrás. Entonces, si ustedes me preguntan
¿qué es lo que yo quiero ser emprendedor? Lo primero que tienen que entender es que el trabajo es una mierda. O sea, sépanlo. Y yo muchas veces lo dije y lo pensé y muchas veces me he criticado por esto y la verdad que fui a buscar a ver si había otras personas que pensaban lo mismo que yo en el mundo. El otro día encontré una entrevista que le hacían a Steve Jobs a mediados de los 90 y el tipo sentado y en casi su peor momento, cuando estaba con las computadoras Next, se movía el pelo así y decía, miren, la verdad que tienen que entender que si ustedes no tienen una gran visión y una gran convicción y están realmente convencidos en que lo que ustedes están haciendo va a llegar a puerto, no va a funcionar, porque este trabajo es una mierda. Lo dijo él. Encontré quotes de otras personas diciéndolo y no necesito que me lo digan, simplemente se lo estoy diciendo para que entiendan Steve Jobs, ¿no? O sea, una persona que realmente vivía, daba su vida por esto, decía que el trabajo realmente era una mierda. Entonces, ¿por qué se los digo? No se los digo para que no emprendan, se los digo para que entiendan cuando les pase, cuando por primera vez esa primera impresión que tengan de lo que quieren hacer los choque con la realidad, cuando no lleguen a fin de mes, cuando la primera vez que tengan que echar a una persona, la primera vez que se den cuenta que todo lo que hicieron durante un año no sirve, la primera vez que, o la primera o la 10ª vez que lo hagan, es importante que lo sepan sabiendo que lo están haciendo por algo, ¿no? De la misma manera que a nadie le gusta lavarse los dientes todos los días. Y probablemente si no se lavan los dientes durante una semana no pase nada, tenga mal aliento o lo que sea. Pero a lo largo ustedes saben que no, digamos, que no lleva a buen puerto, que se van a empezar a caer los dientes o lo que sea. Ustedes no piensan todos los días, qué mierda que es desperdiciar un minuto y medio de mi vida lavándome los dientes. No lo piensan ya. Ya ustedes saben que lo están haciendo por algo a largo plazo. Bueno, esto es igual. Y por eso es muy importante que entendamos nuestra misión, nuestra visión. Y estoy seguro que acá, si hay algún emprendedor, no saben cuál es su misión y su visión. Y está bien. No se tienen que desesperar por eso. Ya irán encontrando el camino. Lo que sí tienen que ser es insistentes. Y lo primero que tienen que hacer es hacer. Hagan. Como les salga, vayan y hagan. Porque de esa manera se van a dar cuenta de todo lo que les falta, ¿no? En su idea, en un PowerPoint, cuando yo se lo vendo a un VC, cuando se lo cuento a un amigo, quizás hay gente que es mejor para contar las cosas, hay gente que es mejor para hacerlas o hacer prototipos. Todo cierra. ¿Saben por qué? Porque todos esos supuestos, todos esos hilos que nosotros vemos como cuerdas, son cuerdas en el papel. Y cuando estamos en la realidad se empiezan a romper. Eso que yo decía, pero bueno, todo el mundo va a querer hacer esto, o todo el mundo va a querer comprarme esto, o todo el mundo va a querer trabajar conmigo, o el Estado me va a ayudar, o se va a desmoronar. Pura cuestión probabilística. Ojalá que muchas cosas les salgan bien. Y ojalá que alguno de ustedes encuentre la forma de que este trabajo no sea una mierda. Pero... Y conozco personas que son así, pero la verdad es que la mayoría no. Porque realmente lo que hay que hacer es llevarnos todo el tiempo a los límites. Llevarnos al límite, al punto en donde nos quebremos. Al punto en donde nos demos cuenta que hay algo en nosotros, ni hablar en nuestra organización, pero en nosotros mismos, que está evitando que nosotros demos el próximo paso. Hay algo que evita que yo no pueda pasar de una empresa exitosa de 5 personas a 15 personas. Quizás es que no la sé manejar. Quizás es que no estoy permitiendo que lo que funcionó antes, cuando éramos 5, tenga que ser tirado a la basura por algo que funcione para 15. Y lo único que me va a hacer ese paso es las ganas de querer pasar ese nivel, si hay un juego en esto, ¿no? O sea, querer pasar un nivel de hacer una cantidad de cosas a una cantidad de cosas más grande. Es verdad, si ustedes dejan de crecer, dejan de tratar de imponerse nuevas cosas, probablemente puedan sostenerse en el tiempo, pero para mí dejan de ser emprendedores. Son empresaritos, o empresarios grandes puede ser, pero no son emprendedores. El emprendedor presiona sobre los límites. El emprendedor intenta que lo que está haciendo sea la construcción de algo más grande en el futuro. El emprendedor no se abstrae un poco de lo que está haciendo y busca el cómo hacerlo. Y va encontrando su camino. Esto es lo que yo les puedo decir. Y de hecho me puedo pasar horas hablando de esto. Pero básicamente... la idea general es que no hay otra forma. No va a haber otro tipo de empresas en el futuro. Cada vez más la informática va a reemplazar absolutamente todos los trabajos de este planeta. Todos. Y cuando digo todos me refiero a todos. Es una cuestión de tiempo en qué momento va a ser. Ahora,
hay dos problemas con eso. Hay cosas buenas y cosas malas, pero hay dos problemas básicos. Lo primero es que ese crecimiento es exponencial y ya los tiempos de desarrollo, los tiempos de evolución, se están comiendo los tiempos de la vida de un ser humano. Hoy un tipo que empieza a estudiar medicina se va a recibir dentro de 10 años. Va a ser cirujano dentro de 10 años. No importa si va a ser médico, pero realmente va a ponerse a cortar personas a la mitad en 10 años. En 10 años ya va a estar hablando, digamos, si no está ya, en menos de 20 años, ustedes no van a dejar ninguno que un tipo los corta al medio y les manosee el corazón. ¿Lo entienden? No van a pasar 200 años. En menos de 50 años va a pasar todo esto que les estoy diciendo, con lo cual en más o menos la vida de un millennial va a pasar toda esta revolución. Y en esa revolución puede ser que salga todo bien y que sea un beneficio para todos, o puede ser que haya muchos desbalances. Y por eso es muy importante que haya emprendedores, que estén ahí orientando, que estén repensando las cosas, que estén creando valor, que entiendan que lo que está hoy, lo que funciona hoy puede no funcionar en el futuro, que entiendan que tener razón no es importante. Lo primero que aprenden cuando son un emprendedor en su empresa, primero que quieren tener razón, después quieren que funcione. Y después se dan cuenta que nunca es importante tener razón. Lo único que importante es lo que funciona. Y tampoco es importante que la gente que está con ustedes tenga razón, sino que pueden mostrarlo con hechos. Y esa es una actitud que hay que tener frente a la sociedad que viene, porque si no, nos vamos a quedar estancados. Un colectivero hoy piensa que va a ser colectivero toda su vida. Y eso no va a pasar. No hace falta ser un mago para darse cuenta que un colectivo no va a poder ser manejado por una persona dentro de 10 años. Y ustedes me dicen, bueno, pero alguien va a tratar de defender la fuente de trabajo. Es como tapar el sol con las manos. ¿Saben lo que es el proyecto Made in China 2035? Es el proyecto que tiene el gobierno chino de hacer fábricas sin personas para el 2035. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta que es la única forma de el ser emprendedor o el participar de emprendimientos. No hace falta necesariamente tener una empresa o hacer un emprendimiento grande para ser un emprendedor. Es una cuestión de mente, es una cuestión de entender que el proceso y el hacer son mucho más importantes que los títulos. Mi título de Ingeniería Informática, y a mí me encantó haber estudiado eso y me dio un montón de cosas, pero mi título no vale nada. Mi título no vale nada. Porque hoy, sos ingeniero o no sos ingeniero, a nadie le importa, como sí pasaba hace 20 años. Hoy lo que importa es que ustedes puedan resolver problemas, que sean útiles para la empresa, pero también sean útiles para la sociedad. Y si tiene algún sentido esta vida, creo que tiene que ver con eso, con tratar de que ese sistema que nos vino, que es la sociedad misma, que es la razón por la que ustedes no salen ahora y le pegan un tiro y no pasa nada, que es la razón por la que no se mueren de tuberculosis, que es la razón por la que casi cualquier cosa que afecta a sus vidas es como es, ese sistema es perfectible, por supuesto, pero la única forma de cambiarlo es ponernos nosotros a presionar sobre ese sistema. Y no significa renegar sobre el sistema, porque si está ahí, nadie obligó a los que estaban antes a crear ese sistema, con lo cual prácticamente nos lo están regalando. Nosotros podríamos haber nacido en el medio de una aldea africana y morirnos a los 15 años de una infección y nunca conocer un antibiótico. Y ustedes no, digamos, nadie logró o nadie obligó a nadie a que ustedes puedan vivir la vida que viven hoy. Pero si ustedes quieren mejorarlo o creen que pueden hacer algo mejor que lo que están, bueno, salgan y háganlo y traten de hacerlo y van a darse cuenta lo difícil que es tocar un hilo de un lado sin que se mueva el otro. Así que bueno, esa es un poco la charla. Quería ver si querían hacerme alguna pregunta. Yo suelo irme por las ramas, entonces quería ver puntualmente qué es lo que les interesaba acerca de todo lo que les dije. Así que... Gracias. Sí, te quería preguntar resguardos legales y protección para que tu idea o lo que lograste hacer siga siendo tuyo. Sí, en particular en lo que hacemos nosotros no hay mucho resguardo legal. Hay tres tipos de resguardo legal para las ideas. El primero es la patente, y no aplica acá, porque la patente tiene que ser un proceso innovador y un montón de cosas en las que no me quiero meter, pero básicamente sirve para inventos, o lo que la gente considera inventos. Salvo en software es muy
son poco comunes. Y las patentes que hay están bastante agarradas de los pelos. La segunda es el copyright. Copyright sirve para el tipo que escribe un diario o para el tipo que hace un personaje como ese que está ahí. No me pueden copiar, o no pueden copiar la Ethermax a los personajes, pero cualquiera puede salir a hacer unos personajes muy parecidos, con lo cual no es que la idea esté muy resguardada. Y la otra es la de marcas. Las marcas sí se pueden resguardar, pero son eso. Las marcas son un estandarte, no significan nada. No es que por uno tener la marca Preguntados tiene un juego de Preguntados. Entonces, es algo en lo que hay que aprender, y yo sé bastante porque me tuve que ver obligado a aprender acerca de eso. Pero en esencia, la única forma de resguardar nuestras ideas de los demás o lo que produjimos de los demás es ser siempre mejores. Cuando yo lancé mi aplicación para comprar interacciones, a la semana salió otra. A la semana. Sin embargo, nunca le pude ir bien, porque yo lo único que hacía todo el día era tratar de ser mejor. En serio. Y al final la gente valora eso. Si yo les doy un producto, Preguntados es un producto gratis, por ejemplo. Si yo les doy algo que es un 10% peor que Preguntados, nadie lo va a usar. Si ustedes quieren ganar la Preguntados, tienen que hacer un Preguntados que sea lo que es Preguntados y un poco más. Es más, tiene que ser un poco más, lo suficientemente mejor como para que alguien decida dejar de usar lo que viene usando y usar Preguntados. Sí, nunca están del todo desprotegidas, y esa es un poco también la magia del capitalismo, ¿no? El capitalismo existe. La única razón por la que existe el capitalismo es por nosotros, ¿no? Por los emprendedores. Porque hay una idea que es refutable, pero la idea es que en esa competencia el progreso es mejor que en la no competencia. Si bien eso se puede, digamos, hay muchas formas de pensarlo de otra manera, es un poco la idea, que todos estemos detrás de ser mejores cada vez y reinvertamos lo que ganamos en ser mejores y en generar desarrollo para poder que nadie nos alcance. Y a veces nos alcanza. Pregúntenle a Blackbuster, por ejemplo. De nada. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien tiene una. Yo te hago una rápida. Dale. En estas cosas de Internet, ¿dónde para los que somos entrepreneurs y queremos lanzar cosas en Internet, ¿dónde se gana plata? O sea, ¿cuál sería tu consejo de a dónde enfocamos el negocio para ganar plata en Internet? Bien, es una pregunta complicada. Nosotros, por ejemplo, ganamos plata con publicidad y vendiendo cosas adentro de la aplicación. Empezamos con un modelo más publicitario en Apalabrados, es 90-10. En realidad era 100%, después pasó a 90-10. Cuando pensamos Preguntados, pensamos en la economía un poco mejor. Entonces eso subió un 30-70. Y en los juegos que vienen vamos a tratar de que sea mejor. Esa es una forma, pero se requieren millones de usuarios. Millones, literalmente. Y no es fácil de conseguir. La otra forma es resolviendo problemas o resolviéndole problemas a otros generadores de dinero, que es un poco también lo que es la publicidad. A otros generadores de dinero en donde les hagas reducir sus costos o al público directamente resolver un problema que esté dispuesto a pagar, ¿no? En general, y no me quiero poner muy abstracto, pero el dinero es trabajo de otra persona que me está dando por ahorrarle tiempo, ¿no? O sea, el dinero al final es el tiempo de muchas personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestro producto llegue al punto donde su costo de producción sea más grande, sea más chico que el dinero que puede generar. Y el dinero que puede generar va a venir de los problemas que podemos resolver. Internet es un medio. Y existen todos los negocios del mundo pueden pasar a través de Internet. Desde vender soja hasta la educación. El tema es cómo lo utilizo para o traer negocios del pasado a Internet y hacer un diferencial ahí, o crear negocios nuevos en donde yo le estoy dando valor al usuario. Si alguien compra una vida en Preguntados es porque creen que el dólar que cuesta vale la pena su tiempo que esperar, no sé, 30 minutos para su próxima vida. Uno tiene que encontrar, ahí empieza a regir la economía, ¿no? La oferta y la demanda. Algunos pagarán más, otros menos, uno tiene que encontrar, y ahí es donde encima uno tiene que aprender de otra cosa, que es de negocios y economía. Y es por eso que el trabajo del emprendedor es tan difícil, porque uno puede ser experto en una de las cosas. Yo soy experto en informática, soy ingeniero en informática. Todo lo demás lo tuve que aprender. Y me encantaría poder decirte, esta es la clave, pero no hay una clave. Es simplemente encontrar el camino. Bueno, no hay tiempo para más preguntas. Si quieren preguntarme algo,
pueden escribirme a max@ethermax.com. Bastante fácil. Gracias. Aplauso.